Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español, con David Blay. Puede que estés escuchando este podcast antes de que acabe 2023 o a lo mejor que hayas decidido empezar con el 2024, lo que significa que estamos a menos de un año para que vuelvan a tener lugar unos Juegos Paralímpicos en los que además esperamos que haya una absoluta normalidad después de todo lo que ocurrió en Tokio y después de que una generación entera no pudiera vivir un acontecimiento tan grande de la manera en la que lo vive prácticamente todo el mundo que tiene la oportunidad de saborear una experiencia de tal calibre. Estemos a final de las fiestas o prácticamente al principio, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por elegirnos, por decidir en un momento determinado durante vuestro descanso poder inspiraros y ya que estamos mirando al año nuevo, poder, ¿por qué no?, tener la posibilidad de ser todos y todas un poquito mejores. En el podcast paralímpico así lo queremos y por eso siempre acabamos hablando con gente que no solo vale la pena escuchar, sino también que se convierte en un ejemplo extraordinario para cualquier mes y cualquier año de nuestra vida. Comenzamos ya esta última edición y la número 23 del año 2023 en este podcast oficial del Comité Paralímpico Español. Siempre nos hemos preguntado si seríamos capaces de resumir 30 días en menos de 2 minutos. Y desde que encontramos a la persona adecuada, ya no la hemos querido sacar de este podcast. Como siempre comenzamos con lo que han hecho nuestros y nuestras deportistas en los últimos 30 días, a la velocidad del rayo, en la voz de una de las componentes del Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español. Isabel Domínguez nos resume todo lo que ha pasado en el último mes del año 2023. Concluye este año preparalímpico 2023 y lo hace con grandes resultados para el deporte español que no para de cosechar éxitos. Vamos a repasar las noticias de este último podcast del año. La Asamblea General del Comité Paralímpico Español puso el broche de oro a un ejercicio brillante y dio inicio a otro centrado ya en los Juegos de París. Entre las decisiones adoptadas figuran las marcas mínimas clasificatorias para los atletas y nadadores que quieran estar en la gran cita del próximo verano. Precisamente en el Rotterdam Qualification Meet de natación, 6 españoles dejaron sellado su billete a los Juegos acreditando estas mínimas a... Se trata de Nuria Marqués, María Delgado, Naya Zudaire, Tasi Dimitriz, Toni Ponce e Íñigo Llopis. Marqués y Ponce, además, acumulan otro logro este mes, el de haber conquistado la segunda edición de la Liga AXA de Natación Paralímpica. Aunque Íñigo Llopis y Beatriz Lérida se proclamaron vencedores en la séptima y última prueba disputada en Oviedo, nadie ha podido sumar tantos puntos como los dos catalanes. Diciembre también será un mes que recordará a Dalia Santiago tras conquistar la primera plaza paralímpica femenina en la historia del taekwondo español. Sus buenos resultados a lo largo de la temporada le han permitido situarse en la tercera posición del listado mundial clasificatorio. María Manzanero, con su medalla de bronce, fue la judoka española más destacada en el Grand Prix de Tokio. Con este logro, la madrileña suma unos valiosos puntos en el ranking que decidirá su presencia en los Juegos de París. En la Copa del Mundo de Esgrima en silla de ruedas de Tailandia, Judith Rodríguez terminó séptima en espada y 10ª en florete. La viguesa, sin embargo, mantiene intactas sus opciones de debutar en unos Juegos Paralímpicos, ya que sigue cuarta en el ranking. En la Liga de Baloncesto en silla de ruedas, los favoritos no ceden. Amiab Albacete se mantiene invicto en el liderato, aunque con un partido menos, mientras que el Unión de Madrid va a la zaga con una única derrota. Y en la de rugby, los Dragones de Sevilla siguen en cabeza, a la espera de que BUC Barcelona, que ha empezado más tarde aunque con bastante superioridad, los iguale en número de encuentros disputados. Gracias al apoyo de Cidacos y del Gobierno regional, el proyecto Relevo Paralímpico se ha implantado en La Rioja. Con esta ya son 7 las comunidades autónomas en las que el Comité Paralímpico Español acerca el deporte a los niños y jóvenes con discapacidad. Hay más agentes dobles de lo que pensamos y hay más deportistas de élite
que tienen una segunda y hasta una tercera vida de lo que podamos prever. Lejos han quedado aquellos momentos en los que solo eran deportistas cuando tenían que competir y el resto del tiempo se ponían única y exclusivamente a trabajar y a entrenarse cuando pudieran hacerlo. Ahora la profesionalización continúa su camino, aunque es cierto que muchos de ellos y de ellas eligen al mismo tiempo estudiar, trabajar o las dos cosas. Y por eso siempre acudimos a Israel Iñiguez, para que nos desvele, nos descubra y nos cuente a quién vamos a tener esta vez al otro lado como una de las personas que se puede desdoblar en cualquier ámbito de sus vidas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hoy te traigo a nuestra sección un deporte, desde luego, espectacular, como es el baloncesto en silla de ruedas, y un deportista referente, tanto a nivel nacional como internacional. Así, por hacerte un repasito, ha ganado títulos en España con su club y ha ganado títulos internacionales también, o medallas, con la selección española, tanto en europeos como en Juegos Paralímpicos. Se trata de Asier García, uno de los tíos importantes, desde luego, en nuestra selección y en nuestro deporte. Asier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Ya sabes que en esta sección hablamos de otros aspectos que no tengan que ver con lo deportivo, pero obviamente teniendo en cuenta que nos acercamos a una cita tan importante como los Juegos de París, te tengo que preguntar cómo estás tú y cómo está el grupo de la selección española, aunque evidentemente sabemos que todavía queda mucho y pueden cambiar mucho las cosas. Bueno, estamos bien y como dices, parece que en el calendario todavía falta mucho, pero la verdad es que está a la vuelta de la esquina. Al final, en un proceso de preparación para los Juegos, el hecho de que queden 8 o 9 meses es muy poco tiempo. Yo creo que tras el gran papel que hemos realizado en el europeo de este verano, estamos muy mentalizados de que si nos preparamos bien para París vamos a tener muchas opciones de conseguir una medalla. Entonces yo creo que el equipo está, por un lado, ansioso y con ganas de que llegue el momento, y por otro lado, pues con ganas de juntarnos y de preparar como es debidamente la competición. Así que muy ilusionados. Con ganas un poco de desquitaros de los Juegos de Tokio, y me refiero porque, claro, en vosotros se ha puesto mucho el foco y se os exige mucho, que eso también por una parte es bueno, porque eso es que tenéis un grandísimo nivel. No se hizo un mal papel, desde luego, pero sí que creo que vosotros teníais en mente estar en el podio, ¿no? Sí, nos volvimos de Tokio con un sabor agridulce, porque creo que jugamos una gran competición en la que ganamos todos los partidos hasta llegar a las semifinales, un torneo inmaculado, y vamos con la intención de salir de allí con la medalla de oro, sabiendo que era muy complicado, que hay selecciones con muchísimo nivel, pero sabíamos que podíamos luchar o al menos traernos una medalla. Y perder las semifinales contra Estados Unidos fue complicado, y luego no nos terminamos de recuperar tanto física como anímicamente de ese partido, y perder la medalla de bronce contra Gran Bretaña pues fue otro palo. Al final, como te digo, yo creo que jugamos una gran competición, ganamos 6 partidos, todos los de grupo y más los cuartos de final, y nos volvimos con esa sabor agridulce que es la no medalla, el cuarto puesto que pensábamos que podíamos haber traído. Yo creo que, como dices, desde los Juegos de Río 2016, cuando nos volvimos con esa sorprendente medalla de plata, la que nadie contaba con ella, yo creo que se ha puesto un poco el foco en esta selección. También es verdad, porque se ha refrendado con muy buenos resultados, y tal vez tengamos esa presión de mejorar el resultado del 2016. Así que, bueno, pues como dices, después de ese sabor agridulce que nos trajimos de Tokio, vamos a intentar que esta generación demuestre que todavía tenemos mucho baloncesto y volvernos de París con una medalla. Cambiamos un poco el tercio porque, ya digo, esta sección va más allá de lo puramente deportivo, y yo quería incidirte en una cosa importante, porque tú eres licenciado en informática por la Universidad de Deusto, si no me equivoco, y quería que tú incidieras en la parte de lo importante que es que el deportista se forme más allá de lo puramente deportivo. Es decir, la carrera de un deportista es la que es, dura lo que dura. Estamos hablando de deporte paralímpico, no estamos hablando del mundo del fútbol, donde alguien que gane millones se puede directamente retirar, pero no es el caso. Entonces, la importancia, ¿verdad?, que tiene una buena formación para poderse incorporar al mercado laboral. Porque tú estás trabajando en la asociación Vida Ideac, que es tu club de baloncesto en Bilbao. Cuéntanos un poco cuál es tu función, tu día a día en la asociación.
Bueno, pues Vida Idea, que es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica al transporte de personas con discapacidad o con movilidad reducida en toda la provincia de Vizcaya. Y nada, para que te hagas una idea, somos una asociación de transporte adaptado y que movilizamos alrededor de 3.000 personas diariamente por toda la provincia, con lo que ello conlleva. Es una gran responsabilidad para nosotros, pero a la vez es un orgullo, porque es un sistema completamente gratis para los usuarios, que no existe un modelo igual, diría que ni en España ni en el resto de Europa, y que nos sentimos muy, muy contentos de esa labor social y de ese bien social que hacemos. Y si además pues tengo la suerte de, como dices, que esa misma asociación sea una de las patrocinadoras principales de mi equipo de baloncesto, pues al final lo que me dedico es un poco a la gestión también del día a día del equipo de baloncesto, que no es fácil en los deportes minoritarios, como bien sabrás, esa gestión. Imagino que por esa vinculación, hombre, tendremos un poquito de manga ancha a la hora de, me refiero, de horarios o de días que puedas necesitar para irte con la selección, etcétera, etcétera. Quiero decir que puedes compatibilizarlo mucho mejor que quizá en otro trabajo, ¿no? Sí, eso es. Tengo la suerte de que cuando necesito días libres para ir a la selección o para competiciones con el club, pues desde la asociación no se me pone ningún impedimento. Además, también hay una otra fundación asociada a Vida Idea, que es la Fundación Sayatu, que se dedica única y exclusivamente al deporte paralímpico. Tiene equipo propio de ciclismo adaptado, por ejemplo, de tiro con arco. Es decir, vivo rodeado de muchos deportistas y del mundo paralímpico, y efectivamente, como dices, desde la asociación nunca me pone ningún tipo de problema para cuando necesito días de concentración con la selección nacional, y la verdad es que para mí me lo ponen muy fácil, la verdad, me lo ponen muy fácil. Y hablabas de felicidad. Tengo por aquí anotada una cosa que yo creo que te tuvo que hacer muy feliz por ser de donde eres, ¿no? De Bilbao. Y fuiste pregonero de las fiestas en 2014. Eso tuvo que ser la releche, ¿no? Bueno, al principio fue un poco un shock cuando me lo propusieron, ¿no? Además estábamos, me acuerdo, en el Mundial de Corea del Sur, en Incheon, y me llamaron y me quedé un poco en shock, como que no sabía que si se estaban equivocando de persona, o tuve muchas dudas de aceptarlo, porque al final yo, como dices, siendo de Bilbao y habiendo disfrutado toda la vida de la escena gusa, de esas fiestas de la Semana Grande, para mí es algo muy, muy simbólico y muy importante. Y era como, joder, ¿cómo voy a ser yo pregonero de algo tan grande para la ciudad? Y como te digo, me pilló un poco en shock, pero al final lo hice, y la verdad es que fue una semana inolvidable y uno de los mejores recuerdos que voy a tener para toda mi vida. Pues Asier, que ha sido un placer tenerte en Podcast Paralímpicos, que eres un referente en el baloncesto nacional e internacional, en el deporte paralímpico, que esperemos, como decíamos, que se sigan dando pasos hacia los Juegos de París, y que ojalá podáis estar en el podio y desquitaros de alguna manera de ese cuarto puesto de Tokio, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias, el placer ha sido mío, y como siempre ya sabéis dónde estoy, así que muchas gracias. Desde luego, un abrazo. Un abrazo. Hay voces y caras enormemente reconocibles en el mundo del deporte en general y en el mundo del deporte paralímpico en particular. Obviamente, siempre ha estado ligado a lo que hemos visto y a nuestra memoria histórica, lo que nos ha traído Televisión Española. En este año paralímpico que empieza, siempre para los deportistas y las deportistas es especial, pero también para muchos de los periodistas y las periodistas que van a tener la posibilidad, una vez más, de contar lo que ocurra. Y después de algunos juegos, ella nos dirá cuántos, Julia Luna siempre es una voz que va a estar pegada, por ejemplo, a la natación en el deporte paralímpico. Así que queríamos hablar con ella. ¿Cómo estás, Julia? Muy buenas. Hola, David. Encantada de estar aquí con vosotros. Es especial para los deportistas un año de juegos por todas las circunstancias que suponen, pero a nivel periodístico, al día a día, que ya es una locura, se le une también estar preparando algo que, además, en vuestro caso, es una preparación que requiere meses y que tiene muchísimas aristas. No puedes llegar allí y ponerte a narrar como si no hubiera pasado nada, sino que durante mucho tiempo estás preparando lo que luego va a ocurrir. Sí, al igual que los deportistas, nosotros también hacemos camino, ¿no? Y estamos en el camino a llegar a
a París, en este caso a narrar y a cubrir Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos. Además, en mi caso, que estoy ahora, por ejemplo, me has pillado trabajando en el telediario, pues además del día a día, de todo lo que tengo que hacer, tengo que encontrar tiempo para ver qué está pasando en el mundo de la natación, olímpica, paralímpica, y hacer seguimiento a nadadores, y eso lo tengo que hacer día a día, ¿no? Hay 1000 competiciones y procuras estar al día. ¿Tú recuerdas tu primera experiencia con el deporte paralímpico en la tele? Sí. Bueno, había hecho varias entrevistas así sueltas, había hecho coberturas informativas de ver a cubrir tal acto y tal, pero bueno, lo primero que hice fue trabajar en el programa especial que teníamos de los Juegos Olímpicos de Río. Yo a Río fui a comentar la natación olímpica y a la vuelta pues me integré en un grupo bastante amplio de compañeros que estaban preparando en Madrid un programa especial diario con Enamed en el plató. Me atrapó ya la natación paralímpica allí. Yo me encargaba de hacer los resúmenes, de resumir las carreras que narraba mi compañero Javier López. Mi siguiente experiencia fue de enviada especial a Corea a los Juegos de Invierno. Descubrir a los deportistas de invierno fue una pasada, ¿no? Y luego ya mi tercera gran experiencia fue comentar ya como comentarista en Tokio de la natación. La hice en Madrid por temas de COVID. Fíjate, Julia, que lo has dicho con total naturalidad y en eso forma parte la integración a la que aspiran los deportistas paralímpicos. Yo creo que casi todo el mundo conoce a Enamed, pero si alguien todavía no lo conoce, Enamed es una persona que es ciega total. Y estamos hablando de comentar natación en televisión, con imágenes. Te decía que lo has naturalizado porque al final, para la natación paralímpica, pudiendo elegir a cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad, se escoge desde un medio audiovisual a una persona totalmente ciega. Y tú lo has naturalizado y seguramente cuando te hiciera los comentarios lo verías normal, pero me imagino que la primera impresión de las personas que verían aquellas retransmisiones sería decir cómo se está enterando este tío de lo que está pasando en la piscina. La primera impresión fue para nosotros, para los profesionales, cuando nos dijeron, ¿no?, que Enamed va a ser el comentarista toda la jornada paralímpica de todos los deportes. Y digo, pero ¿cómo va a ver los vídeos? Nosotros, o sea, ¿cómo va a comentar lo que nosotros llamamos colas, imágenes? Y claro, luego le ves trabajar y sobre todo él hablaba mucho, llamaba mucho a Río, hablaba mucho con los deportistas, tiene buena agenda. Y entonces le contaban sensaciones y era un poco lo que él transmitía, ¿no? Yo creo que para todos fue el eje principal de ese programa. Todos nos hicimos grandes amigos suyos porque es una persona especial y sobre todo, pues lo que tú dices es naturalizar algo que te olvidas que es ciego y es que te olvidas por completo. Es lo que yo siempre digo, es que la discapacidad es obvia, pero no hay que poner el foco constantemente en la discapacidad. Tienes que poner el foco en el deporte, en el deportista, en la competición, en lo que ves, en lo que se está sucediendo, en las carreras. Yo cuando comento natación paralímpica no la distingo de la natación olímpica. Siempre contamos que 2012 en Londres cambió radicalmente esa posición con respecto a la discapacidad. Fue la única campaña precisamente en Channel 4 en la que se hablaba de los deportistas paralímpicos como superhumanos y en ningún momento se hablaba de lo que no podían hacer, y seguramente a partir de ahí cambió esa mirada hacia donde estamos hoy, ya que hablábamos de París 2024. Simplemente, y como conclusión, como cierre, Julia, tú precisamente que te has ligado a la natación, está en un momento la natación paralímpica española de altísimo nivel, porque hay gente veterana que continúa dando muchas alegrías y gente muy joven que está viniendo para conseguir con muy poca edad
yo diría que resultados que incluso pueden superar a lo que ha sido la edad de oro, pues con Enamed o con Ricardo Ten o con Teresa Perales de la natación paralímpica española. Y además es una generación mejor preparada, más profesionalizada, más más habituada al alto rendimiento. Yo sí que he notado desde que empecé a comentar la natación paralímpica en europeos y mundiales, una evolución en la natación brutal. En las carreras, en la igualdad, en la velocidad, en la técnica. O sea, es que yo me levanto de la silla, porque a mí me levantan. Y, o sea, yo la pasión que veo en la piscina me la transmiten. Y yo creo que eso es lo más bonito que hay en el deporte, ¿no? Que te puedan los deportistas levantar del asiento. Pues es una concatenación, porque los deportistas levantan a Julia y Julia con sus narraciones nos levanta a nosotros y así todo. Acaba de pie independientemente de que tenga o no discapacidad, pero sobre todo disfrutando del mundo del deporte y cada vez más del mundo del deporte paralímpico. Así que estamos deseando ya que lleguen esos juegos y, como siempre, poder estar pendientes de lo que nos ofrece Televisión Española. Julia, ha sido un placer enorme, muchas gracias y ojalá que cuentes muchísimos éxitos, pero sobre todo que tengas la suerte de vivir unos juegos pues, como los que no te dejaron vivir por el tema del COVID en Tokio hace apenas 3 años. Pues muchas gracias, David. Además, van a ser mis últimos juegos, o sea, porque ya en breve me jubilo, así que quiero disfrutarlos a tope y me apetece mucho disfrutar los Juegos Olímpicos y disfrutar también al mismo nivel o más los Juegos Paralímpicos. O sea, que se animen y que vean y sigan la natación porque van a alucinar. Lo disfrutaremos contigo. Gracias, Julia. Adiós, David. Necesitamos gente que nos ayude, necesitamos gente que nos apoye, necesitamos gente que a todas las personas que quieran practicar un deporte, independientemente de que luego lleguen o no a la élite, les dé la posibilidad de poder hacerlo sin ningún tipo de barreras. Y siempre buscamos en nuestra sección en la que intentamos encontrar a aquellas personas que están en segunda, en tercera o en cuarta línea, cuáles han sido sus historias, sus motivaciones y por qué han llegado hasta aquí a la hora de contribuir de manera decisiva a que el ecosistema paralímpico siga rodando día a día. Y esta es la ocasión en la que vamos a descubriros una de las iniciativas más novedosas de los últimos años. Y escuchamos lo que nos tiene que decir uno de sus fundadores, Gabriel Gorce, de Play and Train. Pues la idea de Play and Train surge de una forma bastante curiosa, porque Silvana Mestre, que es una de las fundadoras, después de 25 años en la Federación Internacional de Esquí y en el Comité Paralímpico Internacional también unos cuantos años, pues pensaba ya en retirarse. Y bueno, pues antes de hacerlo le estaba dando vueltas a una idea de cómo poder llevar a España una idea, una solución, crear una entidad que pudiera, a través de ese know-how que ya había adquirido dentro del alto rendimiento, crear una solución para personas con algún tipo de discapacidad y ayudarles a través del deporte. Y resulta que, pues en esos tiempos, en una competición que se celebró en La Molina, le presentaron a Mariona Masdemont. Un año después se reúnen una noche Mariona Masdemont, Lucía Zumárraga y Silvana Mestre, pues en casa, que de hecho yo estaba por allí y me acuerdo, y empiezan a hablar de la idea, ¿no? De cómo, oye, pues estaría muy bien crear esto, estaría muy bien crear una entidad. Play and Train se funda oficialmente en diciembre del 2008 y poco a poco nos fuimos sumando pues diferentes personas que vienen del mundo del alto rendimiento y dentro del mundo del ocio también. Donde empezó Play and Train fue en el Centro de Deporte Adaptado de La Molina. Es cierto que la mayoría de las personas que conocen Play and Train lo asocian a deporte de invierno y básicamente esto tiene una explicación. Es el deporte por origen de Silvana, entonces era lógico que se empezara por allí también junto con Mariona, ¿no? Pero lo cierto es que a raíz de ver más circunstancias, más casos, pues se va abriendo. Play and Train hoy por hoy no solo está en deportes de invierno, también está en escalada, por ejemplo, deportes como la escalada. A raíz de que cosas como la parálisis cerebral, la escalada les potenciaba el sistema nervioso fino, pues hace que la escalada sea otro de los deportes que se añade a la lista. Y asimismo, pues otros como el surf, la bicicleta, senderismo, etcétera, etcétera. Hay muchos otros deportes que se están llevando a cabo. Es impresionante en Play and Train cómo nos encontramos a cantidad de padres que vienen y alucinan porque no son conscientes de que sus hijos puedan practicar deporte. Es decir, hay una gran falta de potenciar el deporte de base para personas con algún tipo de discapacidad. Entonces es como que ahora hay un gran vacío en ese ámbito que a través de Play and Train estamos tratando de cubrir. Estamos viendo que los profesionales salen de una carrera universitaria o de una formación profesional
y el currículum pues está de alguna forma incompleto. ¿Por qué? Pues porque no tienen la formación adecuada para saber cuál es el biomecanismo que tiene una persona con discapacidad, si puede hacer ciertos movimientos, y precisamente por eso constantemente desde Play and Train decidimos potenciar la parte de la formación, que afortunadamente hoy pues ya estamos formando a diferentes profesionales o gente que quiere tener esa titulación para poder ayudar a personas con algún tipo de discapacidad. Play and Train estuvo detrás del desarrollo de gran parte de la formación de China cuando se llevaron a cabo los Juegos Paralímpicos, ¿no? Y gracias a eso, pues fuimos allí a formar a esas personas para que supieran tratar al mundo de la discapacidad. O pues que Play and Train ha estado también detrás del desarrollo del surf a nivel paralímpico. Cómo poder homologarlo a través de la International Surf Association, que básicamente es el organismo principal a nivel mundial que gestiona este deporte, o poder organizar pues congresos médicos en España precisamente y poder poner regiones de España en el mapa del mundo de la discapacidad y del paradeporte. Llegamos al último protagonista de 2023, en esta edición precisamente 23 del podcast del Comité Paralímpico Español, en la que siempre nos asomamos a la historia de este deporte y donde siempre el director de comunicación del Comité Paralímpico nos descubre no solo a las personas que ha habido detrás de la rotura de muros para que muchas otras tengan la posibilidad de hacer el deporte que se hace hoy a nivel de personas con discapacidad, sino también de todas aquellas cosas que conviene no olvidar para darnos cuenta de cómo se ha evolucionado desde entonces. Así que, para ir despidiendo el año, como siempre, queríamos seguir haciendo historia y para eso, también como siempre, saludamos ya a Luis Leardi. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues mira, nuestro invitado de hoy fue el abanderado del equipo español en los Juegos Paralímpicos de Atlanta 1996 y se llama José Manuel Rodríguez, aunque yo probablemente a lo largo de la entrevista le llamaré Manolo, que es como le conozco, y a quien ya damos la bienvenida. ¿Qué tal, Manolo? Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por contar conmigo. ¿Qué tal? Pues muy bien. Mira, saltar 6,90 metros en salto de longitud, yo diría que es saltar mucho, ¿verdad? No creo que haya mucha gente que lo haga. Pero es que Manolo, además, lo hace siendo ciego total. Es algo sorprendente para mucha gente, pero ¿cómo se hace esto, Manolo? ¿Cómo saltáis los ciegos en salto de longitud y sobre todo cómo se llega a este nivel? Lo que no hay que tener es miedo. Es una cosa que hay que vencer porque entras a mucha velocidad por una calle que es estrecha y hay que tener mucha confianza y sobre todo mucho entrenamiento. Requiere mucho entrenamiento para poder tener una buena coordinación, una buena técnica de salto y hacerlo todo como Dios manda. Pero tampoco creo que se necesite nada especial. Bueno, se necesita tener una buena predisposición genética, ¿no?, para hacerlo, pero nada más. Tampoco tiene mayor mérito. Mucho entrenamiento. Pues esta marca ha sido récord del mundo durante muchísimo tiempo, esta marca de Manolo, y su altísimo nivel le llevó a participar en 6 Juegos Paralímpicos, entre los Juegos de Nueva York 1984 y Atenas 2004. Pero no fue solo el salto de longitud, sino que también participó en triple salto, en velocidad. En total, si no me equivoco, Manolo, me lo dices tú, 4 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Correcto. Cuéntanos un poco tus recuerdos de toda esta trayectoria impecable. ¿Con qué momentos te quedarías? Uno de los momentos que fue un momento mágico a nivel competitivo, quizás el más emotivo, en el sentido más estrictamente físico de la palabra, fue el salto de cuando yo hice el récord del mundo y récord olímpico en Atlanta, que fue un salto de 6,67 y noté, bueno, pues cuando iba corriendo y iba a afrontar el salto, que además fue el último salto del concurso y me añadieron un salto más porque tuvieron que pararme porque había muchísimo ruido en el público y no había manera de saltar, o sea que hice 7 saltos. Y ese fue un momento fantástico. Eso fue, yo creo que la culminación, fíjate lo que te digo, a casi toda mi carrera, ¿no? Ese segundo mágico que estuve en el aire fue impresionante, la verdad. Hay que decir para los oyentes que a lo mejor no estén muy familiarizados con el deporte paralímpico que los ciegos hacen salto de longitud guiándose por las palmadas de su entrenador o de su guía, que está justo en la zona de batida, ¿verdad? En la raya donde se hace la batida.
Y claro, para eso tiene que estar todo el estadio en máximo silencio para que el atleta ciego pueda escuchar estas signos auditivos, estas palmadas o los signos que le haga su entrenador. Eso debe ser un momento pues súper especial, ¿no? Que todo el mundo se calle para estar pendiente del salto tuyo. Pues mira, teniendo en cuenta que yo entraba casi a 10 metros por segundo de velocidad, pues tienes que tener una concentración buena y sobre todo tiene que prevalecer desde luego el silencio. No, digo, hiciste mención antes de un salto de 6,90, fue un salto de 6,97 que al final me anularon en un campeonato europeo en Valencia y me anularon porque se metió uno de los jueces en el foso cuando yo salté y bueno, lo midieron, pero al final me lo dieron el salto nulo, que también, bueno, esa competición la gané también. Y ese sí que fue el salto de mi vida, la verdad. Bueno, son muchísimos triunfos, muchísimas medallas, muchísimos recuerdos, pero también supongo que un momento especial sería el momento que hemos mencionado antes, ¿no? El de ser abanderado de la selección española en los Juegos de Atlanta 96. Ese fue un momento muy, sí, fue absolutamente mágico. Igual de mágico o más mágico todavía por los nervios que produce, porque todo el mundo está pendiente a ti. Yo fui el que hice el juramento en Barcelona. Sí. Y eso sí que fue la hostia, con perdón. Me la aprendí de memoria y bueno, la verdad que el estado pues delante de yo no sé la gente que había ahí. Sí. Bueno, tú estuviste allí también. Yo estaba optado, ¿no? Y creo recordar que lo hiciste bien, ¿eh? Bueno, lo hice bien, pero con unos temblores y un estado de nervio, joder, hablando delante de tanta gente, no sé cómo no me equivoqué, vamos. Pero la verdad que fue un momento... Pero bueno, luego muy bien. Y ese sí que fue un momento de verdad realmente muy, muy emotivo, porque ahí se cayó todo el mundo y luego el aplauso de todo el público, macho, fue fantástico. Oye, en toda esta trayectoria, supongo que el papel de los entrenadores, de los guías, pues bueno, más en el deporte de ciegos, pues es fundamental, ¿verdad? Bueno, mira, yo creo que en todo el deporte paralímpico, pese a la discapacidad que se tenga, las personas que han trabajado y que trabajan con nosotros, pues tiene que ser gente que, aparte de ser técnicamente privilegiados, tener un buen conocimiento de los métodos de entrenamiento, su calidad humana tiene que ser una calidad excepcional. Porque no se trata solamente de entrenar al atleta, sino de prestarle muchísimas atenciones. Bueno, yo qué sé, de llevarlo al servicio, de ayudarle a comer en un autoservicio, de llevarlo a tal, de traerlo a cual, ¿sabes? En fin, una serie de atenciones que se necesitan, que no se necesitan no se requieren en el atletismo normal, ¿no? Entonces tiene que ser gente, pues con mucho amor al ser humano, tío, con mucho amor a los discapacitados y gente muy, muy especial, ¿sabes? Bueno, yo en este podcast sabéis que nos gusta también contar batallitas un poco y voy a contar pues la primera vez que yo vi a Manolo. Yo era miembro del equipo de natación, el de atletismo, y coincidimos en el Mundial de Göteborg en Suecia en el año 1986. Y bueno, pues una de mis primeras experiencias, yo tenía 16 añitos y era una de mis primeras experiencias con otro tipo de discapacidad, ¿no? Yo tengo una discapacidad física en una pierna, tengo polio y bueno, pues ahí veía de repente otras discapacidades y me iban viendo para mí un mundo totalmente nuevo. En ese contexto me encuentro con Manolo y con una pareja muy, muy peculiar que era Antonio Delgado y que eran Manolo y el Moro, conocidos Manolo y el Moro, y bueno, pues dos ciegos totales que andaban sin bastón, con lo cual se tropezaban con cualquier cosa, pero no les importaba para nada. Yo les vi cómo me metían canastas de baloncesto, pues con el sonido haciendo con el sonido del bastón en el aro y así acertaban y metían la pelota en la canasta. Bueno, eran bastante juerguistas en el buen sentido de la palabra. Y bueno, recuerdo unas sesiones de cante con guitarra, porque Manolo también tiene actitudes musicales excelentes. Yo le he visto tocar la guitarra, pero creo que es un virtuoso de la trompeta también. Y bueno, no es tanto estas anécdotas sobre lo que quería hablar, pero sí que quería hablar que allí precisamente en Suecia, en la cuna pues yo que sé, del estado del bienestar, pues nos alojaron en un mundial de natación, de atletismo, había varios deportes, nos alojaron en una guardería reconvertida con hamacas en aulas donde dormíamos pues 7 o 8 personas en cada aula, bueno, pues unas condiciones un poquito lamentables. Y bueno, llegó un directivo de la ONCE, Enrique Sanz, que entonces ha hecho mucho por el deporte paralímpico también, vio aquello y nos llevaron al hotel, a los españoles, pero el
resto de delegaciones se quedaron en el mismo sitio, ¿no? La reflexión es esta de cómo han cambiado los tiempos, ¿no? ¿No te parece, Manolo, que luego estuvimos también, no sé si tú estarías también en el 90 en Assen, en Holanda, que estuvimos en un cuartel de la OTAN ahí alojados, bueno, las condiciones eran bastante lamentables en Europa, ¿no? Y que afortunadamente yo creo que se ha evolucionado mucho. ¿Lo ves así tú también? La verdad que aquello de Suecia, yo te lo voy a decir sin ambajes, fue vergonzoso. Efectivamente estuvimos ahí en un refugio, en una guardería con goteras, en tumbonas de playa, te recuerdo. Sí, sí. Y respecto a la guitarra, pues te diré que íbamos a fiestas a tocar en las que yo tocaba la guitarra y ahí daban palmas hasta los mancos para que nos dieran de comer porque... sí, claro, porque no, porque Sí. recuerda que nos daban una comida, una porquería por la mañana, un bimbollito con una fruta y ahí tenías que tirar todo el día, macho. En el Mundial en el 90 pasó algo parecido en Assen. Sí. También nos metieron ahí en unos sitios un poco horribles. Pero bueno, luego poco a poco ha ido mejorando la cosa. Los Olímpicos de Barcelona, como bien sabes, los Paralímpicos fueron estupendos, fueron ideales. Y yo creo que a partir de ahí ya pues ha ido mejorando todo, ha ido encauzándose. Y bueno, hemos llegado a un punto en el que, hombre, yo me alegro muchísimo por las generaciones que han llegado, por los atletas, nadadores y bueno, todos los deportistas que hay ahora de élite que están mucho mejor que nosotros, pero ya nos hubiera gustado a nosotros que nos hubiera tocado vivir lo que están viviendo ellos ahora. Sí, sin duda. Y bueno, esta evolución ya la estamos diciendo. ¿Qué papel crees que ha jugado la ONCE? Bueno, eres afiliado a la ONCE y obviamente a lo mejor también juegas en casa, ¿no? Pero para mí ha sido fundamental, ¿no? La aportación de la ONCE para esta evolución. Si no hubiera existido la ONCE o la ONCE no hubiera tomado cartas en el asunto, no estaría el deporte como se concibe hoy día. Eso es impepinable. Ha sido absolutamente decisivo, tanto por aporte de medios económicos, bueno, en todos los sentidos. No, creo que no se puede decir otra cosa. Bueno, y Manolo, cuando acabaste tu carrera, que fue en el 2004, tu última intervención en unos Juegos Paralímpicos, ¿verdad? No sé si te retiraste al año después, una cosa así. Sí. ¿Has seguido vinculado con el deporte o cortaste así? No, yo corté no es que cortara, sino como, bueno, pues debido a mis actividades, yo solamente he seguido vinculado al deporte en el sentido de que, bueno, me dedico a la terapia manual, pues he tratado a muchísimos deportistas, pero eso también cuando competía igual, pues deportistas olímpicos, del equipo nacional de atletismo, de otras disciplinas, incluso deportistas internacionales, ¿sabes?, de gran prestigio, pero ha sido el único vínculo que yo he tenido. Yo sigo entreno CrossFit ya desde hace muchos años, ¿sabes? Y bueno, procuro mantenerme en forma, que es lo que importa. Además, para mi trabajo se requiere una condición física excepcional. Si estar muchas horas, ¿sabes? Pues hay que estar al día, macho, hay que estar en forma. ¿Y con la música también haces tus cosillas o qué? Sí, bueno, con la música grabamos un disco que está muy bien, hace años. Otro prehistórico del paralimpismo, José Ángel Corral, que tú le conoces. Hombre, claro. Y bueno, hacemos actuaciones y yo he hecho colaboraciones, pues tocando algo de jazz, de blues, varios instrumentos, pues con otra gente. Ahora me han llamado para grabar unos vientos para un disco de una gente que hace rock épico de ¿sabes? O sea, yo ando siempre liado. También hago yo algunos conciertos, a veces, pues de forma individual, ¿sabes? Lo que mi tiempo me permite. Manolo, yo antes de cerrar quisiera preguntarte, ya que Luis ha entrado por la parte de decirle o aconsejarle a la gente que quiera iniciarse en el mundo del deporte, ¿cuál podría ser tu consejo? Me gustaría también, porque es una problemática y vosotros lo sabéis y encima lo habéis vivido en primera persona, es una problemática todavía recurrente, ¿qué se le podría decir a padres y madres de niños y niñas ciegos? Porque muchas veces el miedo no es del niño o de la niña, sino de los padres en la práctica del deporte a que se puedan hacer daño. Y eso ya no solo limita las posibilidades de esos niños o niñas, sino que incluso deja al Comité Paralímpico con menos cantera de la que podría tener. No sé si en ese sentido tú has tenido en algún momento algún tipo de conversación similar a esta. Pues mira, yo te voy a decir, es que a mí, claro, se da la circunstancia de que mi padre y mi madre son ciegos. Entonces, a mí me dejaban suelto como a los perros en mitad de la calle cuando tenía 4 años. Que muchos vecinos se llevaban las manos a la cabeza. Siempre, ¿cómo dejan al ciego por ahí? ¿Por qué? Porque ellos lo tienen muy asumido.
Entonces, tiene que ser todo lo contrario. No solamente es que haya permisividad, sino que tiene que haber influencia en ese sentido, ¿sabes? Tienen que incentivar a los hijos para que hagan eso, porque les abre un camino lleno de posibilidades en la vida, a todos los niveles, a nivel físico, a nivel psicológico y a todos los niveles que se pueda pensar. Entonces, yo creo que los padres pues deberían dejar un poquito toda esta sensibilidad exagerada que hay ahora mismo, porque es que no es solamente en nuestro mundo. Vosotros sabéis que ahora mismo hay una sensibilidad exacerbada con todo lo que les pase a los niños, con todo lo inherente a los niños. Son flores de invernadero. Y los niños pues tienen que hacer su vida, los niños tienen que jugar, los niños se tienen que tirar piedras y tienen que aprender. Simplemente. Yo creo que es el mejor testimonio con el que podemos cerrar, porque además, si alguien tenía alguna excusa después de lo que nos acaba de decir Manolo, se le han acabado absolutamente todas. Así que creo, Luis, que con esto se evidencia y queda muy claro no solo el mensaje, sino también por qué Manolo no tenía ningún miedo a pegar saltos de casi 7 metros. Entonces tú crees que valgo para político, ¿no? Si te quieres meter, estás a tiempo, yo creo, ¿eh? Un placer verdadero, Manolo, haberte reencontrado aquí en las ondas estas del podcast y nada, que vamos a seguir en contacto seguro en el futuro. Oye, que bueno, muchísimas gracias a vosotros, me alegro un montón de haber hablado contigo porque la verdad que hacía muchísimo tiempo ya que no hablábamos y nada, os mando un abrazo muy fuerte a vosotros y a todos los que oigan este podcast. Tened un buen día a todos. Igualmente, un abrazo. Genial, un saludo. Venga, chao, hasta luego. Chao. Así despedimos el año, con alegría, con esperanza y con la absoluta certeza de que 2024 va a ser maravilloso por el simple y llano hecho de que volveremos a tener en nuestras vidas unos Juegos Paralímpicos. Nos vamos de cara al calor, aunque todavía nos quedan unos meses de frío, pero seguramente el sol va a empezar a calentar nuestro corazón cada vez que pensemos en que París está muchísimo más cerca. A todas las personas que nos lleváis escuchando desde el principio o que nos habéis descubierto en este 2023, gracias de corazón, felices fiestas, feliz año nuevo y ojalá que 2024 sea tan extraordinario como esperamos para nuestros y nuestras deportistas.